no hemos aprendido a vivir. Porque tenemos una concepción equivocada de la vida. Porque consideramos que los elementos para la vida son externos. Que todo se nos da de afuera hacia adentro. Excepto si hay algunas condiciones particulares en la persona para considerar que podemos presagiarle o que podemos por lo menos anticiparle o predecirle algún tipo de éxito. Les decía el domingo pasado que es enorme la cantidad de personas que siendo tan inteligentes sus vidas se están echando a perder. Se están echando a perder porque la inteligencia sin la sabiduría es un desperdicio. La inteligencia sin la sabiduría es un total desperdicio. Y hay gente inteligente, pero no sabia. Y nosotros cultivamos erróneamente en la vida de nuestros hijos ideas que son totalmente equivocadas acerca de lo que les hará triunfantes en la vida. Si usted tiene un niño muy pilosito, muy atento, muy habilidoso, muy inteligente, usted dice ese muchacho tiene futuro. Ese muchacho tiene futuro, ¿verdad? O sea, todo el futuro que usted le ve a su muchacho lo hace en cálculo neuronal. Así este muchacho tiene un buen equipamiento neurológico, es un muchacho inteligente y bueno. Y si es una niña y de repente no es muy inteligente, pero es muy bonita, mamá la mira y dice, esa niña tiene futuro. Entonces tiene futuro, el uno tiene futuro por su cabeza y el otro tiene futuro y la otra por su cuerpo. Bueno, tenemos ideas equivocadas de lo que puede ser el futuro. No, esa niña va a ser muy hermosa, esa niña tendrá un buen futuro. Qué lamentable, ¿verdad? Pero así funcionamos. La inteligencia no evita el fracaso. Les decía el domingo anterior, estoy en un ligero repaso, pero la sabiduría sí. La inteligencia no evita el fracaso, pero la sabiduría sí. Y les decía también que el sabio puede no ser muy inteligente, pero irá más lejos por sabio que por inteligente. También les decía el domingo pasado que celebramos, festejamos, destacamos a los hombres por su inteligencia, no por su sabiduría. Porque la inteligencia despierta mucha propaganda. Porque la inteligencia tiene mucho que mostrar. Es ruidosa de alguna manera. Pero la sabiduría es discreta, es poco vistosa. La sabiduría es como la tortuga. Muchas veces el paso lento la llevará más lejos que otros animales que se desplazan a mayor velocidad. Pues mis amados hermanos, necesitamos sabiduría. Y les decía el domingo pasado también que probablemente no tengamos una buena genética que nos favorezca hacia la inteligencia. Si la tesis científica de que la inteligencia se hereda es cierta, y seguramente que lo es, ¿verdad? En alguna medida o en gran medida. Y podríamos no ser muy brillantes, intelectuales de media y de media baja, no importa. Pero si somos seres humanos sabios, si somos sabios,
seguramente nuestras conquistas serán en mayor número, nuestra estabilidad de vida y mucho más, podríamos decir en esta mañana. Bien, así que las personas fracasan no por falta de inteligencia. Las personas no fracasan por falta de inteligencia, sino por ausencia de sabiduría. Sino por ausencia de sabiduría. Y es lamentable, ¿verdad? Es lamentable. Hay personas muy inteligentes que además gozan de sabiduría. ¡Qué maravilla! Esa es una combinación extraordinaria. Además de inteligentes, gozan de buena sabiduría y de sabiduría de lo alto, la que procede de Dios. Y cuando hay una buena conexión neuronal con un corazón inclinado a Dios, entonces surge una combinación ideal para una vida bien direccionada y en consecuencia bendecida. El domingo pasado estudiamos, o vimos un poquito más bien, a Proverbios capítulo 2, y yo les invito de nuevo para que vengan a sus Biblias y miren conmigo Proverbios capítulo 2. Capítulo 2, y en el versículo 2 de este capítulo dice así la palabra del Señor. Hay una recomendación, hay un consejo del proverbista, y él dice que es importante hacer atento el oído a la sabiduría. Hacer atento el oído a la sabiduría. La sabiduría comienza con una buena escucha. La sabiduría comienza cuando doy mi oído al consejo, a la palabra de reflexión. Cuando alguien aparece en mi camino para frenar una carrera alocada, una decisión descabellada o cualquier cosa por el estilo. Cuando doy lugar al oído, al oír el consejo. Cuando también inclino mi corazón a la prudencia. Dice allí en el versículo 2. Cuando inclino mi corazón a la prudencia. Es decir, cuando facilito el entendimiento, cuando no me bloqueo, cuando no me cierro, cuando no me resisto a entender la razón de un buen consejo que será práctico a mi vida, allí hay sabiduría. La sabiduría se aprende, la sabiduría se adquiere, la sabiduría no viene con nosotros, ¿saben eso? La sabiduría no viene con nosotros. La inteligencia viene con nosotros, la sabiduría no. La inteligencia hace parte del equipamiento biológico, pero la sabiduría no. Nosotros somos por naturaleza inclinados a la imprudencia, somos por naturaleza rebeldes, somos por naturaleza endurecidos a entender todo aquello que facilite el camino y la vida. Escúchenme bien, no es inherente ser sabio, se aprende la sabiduría, se aprende tajo a tajo. Óigame bien, se aprende gradualmente a ser sabio. Por eso cuesta toda una vida ser sabio. Y los que comienzan a aprender tarde tienen mucho dolor en el corazón, porque cuando dan una mirada retrospectiva se dan cuenta que por falta de sabiduría su vida fue una cadena interminable de equivocaciones, de errores, de lamentaciones. Hay gente que no puede mirar su pasado sin que le duela, sin que sienta vergüenza de sí mismo. ¿Por qué? Porque fue una sucesión de equivocaciones, porque fue una sucesión de errores que pudieron haberse evitado, pero no se evitaron sencillamente por la testarudez, por la indiferencia.
por cualquier razón. Pero ahí está, hay muchas vidas, hermanos, que tienen y tendrán un cierre muy triste. Sí, hermanos. Yo he tenido la oportunidad de sentarme con personas, adultos mayores, y compartir con ellos. Y hay mucho quebranto en su corazón. Lastimaron a sus esposas, destruyeron sistemáticamente la vida de sus hijos, dejaron ruina y desolación a lo largo de la vida. Y ahora están a punto de hacerle un cierre a sus vidas, es decir, están a punto de morir. Y no hay nada o muy poco positivo en su haber de vida. Y es muy triste, hermanos. Si hay algo que deberíamos pedir con intensidad a Dios, es sabiduría. Si pidiéramos a Dios sabiduría para la vida, como pedimos dinero, como pedimos salud, como pedimos trabajo, como pedimos una pareja, como pedimos el bienestar de nuestros hijos, seguramente nuestro derrotero de vida sería muy distinto al que hoy tenemos. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Cuando un cristiano le pide a Dios sabiduría, hermanos, yo estoy convencido que esto es grato delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que ese es un recurso imprescindible para vivir, y para vivir bien, y para vivir bendecidos, y para vivir victoriosos, y para vivir siendo testimonio en casa y fuera de casa. La sabiduría es un elemento esencialísimo, determinante. Construye la vida de sus hijos, repara el dolor y las heridas que se hayan causado en el tiempo en cualquier tipo de relación, en la de pareja, en la de padres e hijos, en fin, en todo tipo de relación, Versículo 9. Mira lo que dice en el versículo 9. Porque ahí desde el versículo 1 viene hablando de la sabiduría. De hecho, el capítulo 2 tiene como título excelencias de la sabiduría. Excelencias de la sabiduría. Qué maravilla, cuando somos sabios somos menos torpes. Probablemente no nos rinda tanto, porque es que jugamos a ser listos, jugamos a ser muy capaces, ¿sí? Y resulta que en esa habilidad, en esa supuesta habilidad que tenemos de manejar, de sortear situaciones, lo que hacemos es hundirnos cada vez más. Versículo 9 dice, porque ahí viene hablando acerca de la sabiduría, de la importancia, la relevancia de la sabiduría en la vida del ser humano. Y en el versículo 9 dice, entonces entenderás justicia. Versículo 9, estamos en el capítulo 2, versículo 9. Dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Esa es una tríada maravillosa de la ética. Óigame bien, aquí tenemos una tríada de ética por excelencia. Está hablando de la justicia. Si tenemos, óigame bien, si tenemos sabiduría, hay un compañero muy importante en la sabiduría que se ha perdido enormemente, que se llama sentido común. Dígalo conmigo, sentido común. El sentido común se va desarrollando en la medida en que la sabiduría lo hace. Hay mucha gente que ha perdido su sentido común porque tampoco hay sabiduría en su proceder. Tampoco hay sabiduría en su proceder. Y cuando hay sabiduría, hay sentido común. Y cuando hay sentido común y estos elementos se encuentran como parte de
de todo el equipamiento para la vida, entonces se desarrolla una sensibilidad especial, sí, sobre el sentido de justicia, sobre el sentido de juicio. Y juicio es facultad para hacer distinción entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero. Pero también se desarrolla un tremendo sentido de equidad. ¿De dónde se desprenden estos valores éticos y morales? De un corazón inclinado a la prudencia, por la sabiduría que recibe del consejo que viene de Dios. No hay otra fuente que nutra, que enriquezca, que dé todos los insumos para que la vida, para que una vez tomados y aplicados en el diario vivir, la vida no sea como tiene que ser, plena. Pero cuando la inteligencia va de la mano con la necedad, la insensatez y la perversión, se vuelve siniestra y fatal. Porque déjeme le digo, hay personas inteligentemente perversas. Cuando la inteligencia se mezcla con la sabiduría, tenemos personas maravillosas, porque además de inteligentes, sabias. Ese es un binomio extraordinario para la vida. Pero cuando solo hay inteligencia y hay carencia total o absoluta de sabiduría, esa inteligencia seguramente tendrá un cauce. Escúcheme bien, seguramente esa inteligencia tendrá un cauce de perversión. Oh, mis hermanos, una inteligencia al servicio de Satanás, una buena inteligencia al servicio de Satanás, es un instrumento de maldad inalcanzable, inimaginable. Inimaginable. Sabemos que hay personas inteligentemente destructivas, inteligentemente maquiavélicas, inteligentemente malas. No sé si alguna vez se han visto un programa en un canal que se conoce como ID, Investigación Discovery. ¿Lo han visto? Y allí pues se habla de son casos de la vida real. Homicidios, casos de homicidios. Y allí en esa presentación hay dos inteligencias destacadas. La inteligencia del perpetrador, la inteligencia del hombre o de la mujer que maquina con lujo de detalles, con una sabiduría diabólica, y más adelante hablaré un poquito de ello. Maquina el mal a una perfección que si no hubiese una inteligencia un poquito por encima, con sagacidad, como es la inteligencia del detective, seguramente el personaje, el criminal, se saldría con las suyas, el asesino se saldría con las suyas. Y entonces cuando uno ve esos casos sobre la vida real, uno se queda asombrado, uno dice, increíble, cómo la gente puede utilizar tanta inteligencia para destruir, para dañar. Y no tengo la menor duda que el Señor interviene la inteligencia de estos detectives de tal manera que ellos pueden llegar al caso a través de elementos muy sencillos. A veces una pequeña lanita, investigan la procedencia de la lanita, o una esquirlita por allí que no hace parte de la casa, en fin. Y bueno, pero esa inteligencia es la inteligencia también que nos gobierna. La inteligencia que nos gobierna es una inteligencia sin sabiduría. Sin sabiduría. Ese es el gran problema de nuestros gobernantes.
No tenemos gobernantes faltos de inteligencia. De hecho, el currículo profesional de estos gobernantes nuestros es bien exquisito, ¿verdad? Proceden de distintas universidades, y no solamente del país, sino de las mejores del mundo. Así que tienen una hoja profesional, una hoja de vida profesional extraordinaria. Pero cada vez llevan más a la desgracia esta patria. Y no solamente aquí en Colombia, en cualquier lugar del mundo. Gobernantes muy inteligentes, con países que están siendo liderados por hombres extraordinarios en conocimientos de economía. Sin embargo, están destruyendo la economía de los países. No hay sabiduría, hay perversión. Es una inteligencia pervertida, es una inteligencia amañada, corrompida, destructiva. Todos los que nos gobiernan son hombres ilustres, sí, hombres brillantes, intelectualmente muy capaces, pero que pueden llevar a bancarrota a una nación como la nuestra. Sí, son inteligentes, pero no son sabios. Han perdido el sentido común. ¿Ustedes creen, hermanos, que el proyecto de ley que había sobre la imposición de ideología de género en Colombia surge de mentes sabias? Para nada, hermanos. Mentes que perdieron lo más mínimo, el más mínimo sentido común, la más mínima sabiduría. Ellos manejan otra lógica. Ellos tienen otro sentido común. Yo no sé cómo se llamará eso, pero no casa con la normalidad, desafortunadamente. Así como el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Escúchame bien, así como el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, donde hay un sentimiento de admiración reverente a Dios, hay sabiduría. También la falta de ella es una manifestación evidente, clara, de la ausencia presencial de Dios en todas estas personas. Donde falta la sabiduría, hay escasez, o por qué no decirlo, no existe Dios en ese entorno, en esa vida. Así de sencillo, hermano. Es imposible que alguien hable de Dios con una vida que va de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, de error en error. Pero quiero que volvamos al versículo 9 del capítulo 2. Dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Todo buen camino se entiende con la sabiduría. Hoy estamos caminando este día. Hoy estamos caminando este día. Lo estamos viviendo. Y dice que la sabiduría nos lleva por buen camino. Y agrega en el versículo 10: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Lo que está diciendo es que cuando hay sabiduría, cuando hay entendimiento, ciencia aquí es para hablar de entendimiento. Cuando hay entendimiento y sabiduría, la persona se vuelve discreta. Cuando hay discreción, la persona es guardada. Dice: y te preservará la inteligencia. ¡Qué maravilla! Y sigue diciendo, versículo 13. Versículo 12. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos.
ese es el final de aquellos que no tienen sabiduría en sus corazones, por cuanto no tienen la presencia de Dios en sus vidas. La carencia de sabiduría da lugar a la necedad. Repita conmigo: la falta de sabiduría da lugar a la necedad. Y no hay nada más peligroso que una persona necia, porque la necedad connota, escúcheme bien, atrevimiento, irrespeto, desproporcionalidad en sus actos. La persona que es necia es una persona que se vuelve, tropieza con todo y con todos, porque es una persona alejada de todo entendimiento, de toda buena razón. Así que donde hay carencia de sabiduría, hay lugar para la necedad. La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, pero la necia la coloca en contraposición. El proverbista dice que una casa se edifica de la mano de una mujer sabia, de una mujer entendida, de una mujer que tiene equilibrio en su condición emocional, racional, es decir, que puede manejar todos esos aspectos en su ambiente familiar. Es una mujer sabia que maneja bien su economía, coloca equilibrio entre las relaciones. No es una persona necia, porque ahí dice: la mujer sabia edifica su casa, no la del vecino, sino su casa. Hay mujeres que tienen el rancho caído y quieren levantarle el rancho a la vecina. No, la mujer sabia edifica su casa. Pero si no es sabia, si es una mujer insensata, si es una mujer necia, la derriba. La mujer tiene la capacidad de hacer que el hogar colapse o que el hogar se mantenga en muchos casos. Claro que una mujer sabia con un hombre necio e insensato, ese binomio se vuelve muy complicado, ¿verdad? Porque hay hombres obstinados, necios, irresponsables, que dejan la tarea muy difícil para una buena mujer. Pero ahí lo está diciendo la palabra: si es sabia, edifica; si es necia, derrumba, destruye su casa, destruye el ambiente, destruye las condiciones emocionales y espirituales que le pudieran dar buena salida y buena marcha a su familia. Así que la carencia de sabiduría da lugar a la necedad, y la necedad niega la existencia de Dios en sentido moral, no intelectual. Hay muchas formas de negar a Dios, y se lo voy a repetir en esta mañana. Escúcheme bien: la necedad niega la existencia de Dios en sentido práctico, en sentido moral, no en sentido intelectual. Venga conmigo a el Salmo 14. Salmo 14. En el Salmo 14 encontramos esta palabra que creemos o hemos creído que le habla a los ateos, a aquellos que se han declarado ateos, que no creen en la existencia de Dios. Mira lo que dice el Salmo 14:1. Dice el necio, el que está al otro lado del sabio, ¿sí? El que está en polo opuesto, ¿sí? El que antagoniza con el sabio, el personaje que puede desestabilizar y dañar en cualquier condición. Dice el necio en su corazón. No lo dice en su boca, no lo dice con su boca, lo dice en su corazón. ¿Qué es lo que dice en su corazón? No hay Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, dice el salmista, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Así que ser necio es estar puesto en el camino de la corrupción. Es estar puesto en el camino de lo abominable. Es estar puesto en el camino donde no se hace el bien, sino que se piensa, se maquina, se teje, se trabaja el mal. No hay otra forma, no hay otra forma. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. No hay Dios. Y no importa si dice lo contrario su boca a su corazón. Porque nosotros manejamos, y es probable que caigamos en esa dicotomía, ¿verdad? Donde el corazón siente una cosa y la boca manifiesta otra. ¿Saben, mis amados hermanos? Aquí está hablando de la universalidad del pecado. Todos los necios obran contrario a la razón. Y déjeme le digo en esta mañana: hay más ateísmo moral que intelectual. Escúcheme, hay más ateísmo moral que intelectual. Tenemos más ateos morales que ateos intelectuales. Sí, el ateo intelectual racionaliza la no existencia de Dios, la argumenta, construye una dialéctica que descalifique en todos los sentidos la posible existencia de un Dios. Eso lo hace el ateo. Pero hay otros ateos no confesionales como tal. Es el ateísmo moral. Sí, inclusive está dentro de las iglesias. Porque cuando usted, hermano querido, habla como cristiano, canta como cristiano, ora como cristiano, pero su vida no se corresponde como cristiano, usted es un ateo moral. Es un ateo moral. Jesucristo denunció esa ambigüedad entre los fariseos. Jesús les dijo: este pueblo, hablándole no solamente a los fariseos, sino a toda Israel. Y esa palabra también aplica en este tiempo. Este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, en su corazón yo no tengo lugar. En su corazón no hay presencia mía. Y si no hay presencia de Dios en el corazón de aquel que confiesa a Dios, ¿qué significa? ¿Qué diferencia hay entre el ateo confesional y el ateo moral? El que niega intelectualmente a Dios y el que lo niega moralmente. ¿Cuál es la diferencia? Le digo, le pregunto en esta mañana. Porque déjeme le digo, si la gente fuera al cielo solo por confesar que ama a Dios, cuando en su vida práctica no se conduce con sabiduría, con entendimiento y con coherencia a la palabra, entonces el infierno sería para unos pocos. El infierno solamente sería para aquellos que intelectualmente han negado a Dios, no para aquellos que moralmente lo han negado. Y es todo lo contrario, mis hermanos. Yo creo que habrá más misericordia seguramente para aquellos que se resistieron a entrar en el conocimiento de la existencia de Dios, que con aquellos que habiéndolo conocido supuestamente no vivieron a esa altura. ¿Qué creen, hermanos? ¿Que el infierno está lleno de gente que nunca creyó en Dios y por eso están en el infierno? Diariamente mueren más de 211,000 personas. Esa es una cifra de respeto. Es decir, en 3 días muere una ciudad como Ibagué en población. ¿Saben, hermanos? De esa cantidad de 211,000 pesos, no me lo vaya a dejar ahí, no me lo vaya a dejar ahí. De esa cantidad de 200,000 personas, muy pocas
van al cielo. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. ¿Dónde lo dice? La Biblia habla de los dos caminos. El camino ancho y espacioso, donde muchos, dice la Biblia, van a la perdición. Hay un camino angosto, donde pocos. El infierno es de muchos, el cielo es de pocos. ¿Usted está en qué dirección? ¿Ah? Mire el que está al lado y pregúntele, ¿usted en qué dirección está? ¿Ah? Por eso estamos llamados a ser sabios. Porque ser sabios implica ir de la mano de Dios. Ir de la mano de Dios. Ahora, escúchenme bien, se habla de diversos tipos de sabiduría, pero la Biblia la clasifica en dos. Hola. Aquí, que nadie se me entretenga. Llévese esta palabra tal cual hoy y aplíquela para que su vida comience a marcar un derrotero diferente. Le repito, se habla de diversos tipos de sabiduría, pero la Biblia la clasifica en dos. Cada una de ellas tiene su propia fuente de procedencia. Usted aprende sabiduría o de arriba o de abajo. No existe un punto neutral donde alguien diga, no, es que yo no tengo ni sabiduría de arriba ni sabiduría de acá. No es cierto. De alguna fuente se está alimentando. Hay una fuente que alimenta la sabiduría y se llama sabiduría de lo alto. Hay otra fuente que también se llama sabiduría y nos alimenta en otra dirección, para ser torpes, para ser endurecidos, para ser crueles y todo lo demás. Así Santiago capítulo 3, venga conmigo. Santiago capítulo 3. Y quiero que venga y consideremos a partir del versículo 13. Capítulo 3, versículo 13 de Santiago. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Qué tremenda pregunta. ¿Para quién es esa pregunta? ¿Para mí? ¿Para quién es esa pregunta? Para mí, dígalo. Y si usted está por fuera de esta palabra, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo no estoy por fuera de esta palabra. Aquí está diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Sí hay una sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría que viene de lo alto? ¿Cuál es la sabiduría que viene de lo alto? La sabiduría que viene de Dios. Esta sabiduría no viene de lo alto, sino esta sabiduría es ¿qué? Terrenal, animal, diabólica. Ese es el corte. No importa, hay una diversidad de interpretaciones sobre la sabiduría. Usted quiere leer sobre la sabiduría griega, entonces lea los padres de la filosofía. Y ahí entonces encontrará una riqueza dialéctica de la sabiduría. Pero también hay una sabiduría sociológica que se interpreta en la conducta, que se interpreta en la cultura de los pueblos. Hay una sabiduría antropológica, hay una sabiduría popular, hay una sabiduría religiosa, hay cualquier cantidad de sabidurías, pero la Biblia
le da de tajo a dos sabidurías: la que viene de lo alto, la que conecta el corazón del hombre con Dios, y la otra que es terrenal, animal y diabólica. ¿Con cuál está conectado usted? Porque usted está aquí en esta mañana no para ser entretenido, sino para ser confrontado en la palabra. ¿Con cuál de estas sabidurías está conectado su corazón? ¿Hay necedad en su corazón? ¿Hay terquedad en su corazón? ¿Hay capricho en su corazón? ¿Hay dureza en su corazón? ¿O hay sensibilidad de Dios en su corazón? ¿Hay oído de parte de Dios para usted conectarse sabiamente con la vida? Mis amados, esta palabra nos confronta, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oh, tremendo, mis hermanos. Ahora permítanme compartir más detalladamente esta palabra con ustedes, porque aquí hay dos tipos de sabiduría. No importa, el mundo habla de cientos de formas de sabiduría, no me importa. Cualquier sabiduría que no dependa de lo alto tiene la otra fuente, está conectada del otro lado. No importa qué tan elaborada, qué tan filosófica, qué tan bonita, qué tan estética luzca, no importa, no importa. Está conectada con la otra fuente. ¿Saben una cosa, hermanos? Uno puede ocultar sus defectos. ¿Usted sabe cuánta gente oculta sus defectos? Hay mucha gente que oculta sus defectos. Pues bien, uno puede ocultar sus defectos. Uno puede esconder su mal carácter. Hay gente que esconde su mal carácter, que lo maneja allí dependiendo del escenario. ¿Sí? Hijos que son respondones, groseros y altaneros con papá y mamá, pero cuando están en la vía de la conquista, entonces ellos sacan la mejor carta. Son en la casa gritones, guaches, patanes, y por fuera son caballeros. Claro que ese tipo de de amabilidad, ese tipo de amabilidad, a veces esta lengua no me da. Ese tipo de amabilidad, escúcheme bien, ese tipo de amabilidad le va a salir costosa a la damita conquistada o al caballerito. Pero hay niñas difíciles, muchachos difíciles en la casa. Tienen un carácter impresionantemente indómito, inmanejable, incontrolable, incontenible, pero eso sí, por fuera son una dulzura. Son tan hermosos. Son tan hermosos. Yo siempre le aconsejo a los muchachos, mire, visite repentinamente la niña en la casa. Usted está en plan de conquista, visítela repentinamente. Pero también la niña, pregunte, y los padres deberían ser muy sinceros. Los padres deberían ser muy sinceros. Y las niñas y los jóvenes deberían preguntar, venga, fulanito es tan lindo todo el tiempo como lo conozco. Y los padres deberían ser sinceros, bueno, fulanito tiene sus raticos, tiene sus semblantes, tiene sus destellos de amabilidad, tiene sus destellos de cordialidad, y bueno, pero tiene otros. Así que podemos ocultar el mal carácter también, claro que sí. También podemos esconder nuestro mal carácter, inclusive disfrazar la falta de inteligencia. Hay personas que pueden disfrazar su falta de inteligencia, bueno, o compensarla, porque de repente no son muy inteligentes. Ahora, hoy se habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Como una persona es inteligente en un área y no lo es en la otra,
y aquella que lo es. E inclusive ustedes notarán que los muchachos no todos rinden en las mismas materias. Y si usted le pregunta a los muchachos, usted se dará cuenta que hay un muchacho buenísimo para matemáticas, pero pésimo en biología. Bueno para el inglés y malo para sociales. Entonces, se habla hoy de inteligencias múltiples. Si tienen una inteligencia superior, una inteligencia media, una inteligencia baja, yo no lo sé qué tan inteligentes son ustedes. Bueno, pero para saber cuán sabios son, me queda mucho más fácil. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? La simpatía, escúcheme bien, hacia los demás siempre se despierta cuando los oímos. Usted escucha a una persona y la persona de pronto es un gurú completo, es un encantador, ¿cierto? Y habla, es fascinador, es locuaz, y pareciera ser muy inteligente. Y pareciera ser muy sabio. Porque a nosotros nos impresiona todo lo que está ahí, a la vista o al oído, ahí de primera, de primera. Eso fue lo que le pasó a Samuel y el Señor le corrigió. Samuel tenía que ungir rey para Dios de la casa de Isaí. Y dice la Biblia que tan pronto apareció el grandulón y guapo allí, un hombre grande, guapo, muy agradable, y apenas lo vio Samuel, vio que era el estereotipo de rey, porque el rey tenía un estereotipo muy particular, ¿sí? No nos pareceríamos y no calificaríamos por estereotipos o por estereotipo a ser rey o reyes. Sin embargo, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, amén. Ese es el Señor. Y cuando él lo vio, se quedó impresionado y dijo: he ahí el rey. El Señor le dijo: comenzamos mal. No mires lo grande de su estatura, lo hermoso de su parecer, porque yo lo desecho. Yo no miro lo que mira el hombre. El Señor dijo: no miro lo que mira el hombre. El hombre se impresiona con lo que ve a primera. ¿Sí? Hay mujeres que se han llevado unos guapones para la casa y luego comienza el calvario y a llorar porque ese guapón que se llevó para la casa había escondido lo feo, solamente había proyectado imagen de lo bonito, ¿sí? Era agradable, coquetón, simpático, parlanchín, y ella quedó deslumbrada. O también puede suceder lo contrario, ¿verdad? La niña, qué amabilidad de niña, qué niña tan especial, y ella sabe que tiene que impresionar también a los suegros y que tiene que impresionar a la familia, y también vende ahí y resulta que son paqueticos chilenos, como decimos nosotros. No son sino montón. Ese es el paquete chileno. No son sino montón. Pues mis amados hermanos, ¿saben? La sabiduría no se puede disimular. ¿Por qué? Porque la sabiduría no es de oír simplemente. La sabiduría es de ver, de observar. De observar. ¿Saben, hermanos, que a veces hay campañas o eventos evangelísticos y los hermanos se deslumbran y dicen: oiga, qué predicador, qué maestro, qué... Y sí, puede ser una maravilla manejando la Biblia. Pero usted quiere verdaderamente conocer la calidad de esa persona, viva un tiempito con ella. Yo no sé cuál es el concepto que ustedes tengan de mí. Ojalá tengan el concepto proporcionado, el justo. Algunos dirán: oh, qué maravilla, la pastora Nidia está hechísima con ese hombre. Ella no está en esta mañana, estuvo enfermita. Y aprovechando que no esté, yo podría hablar maravilla. No es cierto, no es cierto. Porque la sabiduría no es lo que vemos, perdón, no es lo que oímos, y no es lo que vemos a priori, también, no es lo que vemos a priori, no es lo que vemos a priori.
¿Ah? Yo veo muchos de ustedes tan queridos, tan especiales, pero seguramente si ustedes me permiten, me habilitan un cuartico y me voy una semana para su casa, probablemente me venga ya con otro concepto de ustedes. Pero lo mismo sucedería si les habilito un espacio y ustedes están conmigo una semana, entonces probablemente cambien de idea y digan: ay, qué tan agradable que se ve el pastor los domingos allá, pero tiene un ladito fuerte, algo allá. Sí, seguramente, y lo tengo, con seguridad. No tienen que irse a vivir una semana conmigo. Ahí se los dije. Así que la sabiduría no se puede disimular. No con simpatías, no con gestos, no con simulaciones. Y ya les dije por qué, porque no es de simple oído. Pero conocemos la sabiduría en alguien. Escúcheme bien, conocemos la sabiduría en alguien cuando lo vemos actuar. Cuando lo vemos actuar, es reposado. Alguien vino y le ofendió. Y uno dice: uy, con lo que le dijo, yo me hubiera agarrado con este. Pero de repente usted lo vio calmado, sereno, tranquilo, reflexivo, llamando al otro al arreglo. Y usted dice: wow, sabiduría. La sabiduría entonces no se puede ocultar, porque la sabiduría se hace evidente en el actuar. Santiago dice que la sabiduría es demostrable. Repita conmigo: la sabiduría es demostrable. Así lo dice la palabra. La sabiduría es demostrable por medio de la conducta. Versículo 13. Y aquí nos quedamos para el domingo próximo, pero vamos a mirarlo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mire la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Y Santiago nos dice: ¿cuántos? ¿Cuántos son sabios y entendidos? Porque si lo preguntáramos a nivel de iglesia y dijéramos: vamos a responder con un amén, los sabios y entendidos. Y entonces, ¿cuántos son sabios y entendidos aquí? Responderíamos con un amén, claro. Y algunos entonces agachan la cabeza y dicen: amén. Que no me vean de allá adelante. ¿Ah? Ahí está diciendo ¿qué está diciendo Santiago? ¿Hay alguno sabio y entendido? Muéstrelo. Demuéstrelo. No es tan simple como decir: amén, sí, yo soy sabio, soy entendido. Lo que está diciendo Santiago es: no quiero oír que ustedes son sabios, quiero ver que son sabios. No quiero que me digan que son sabios, quiero que me muestren que son sabios. Porque allí está diciendo, claramente está diciendo: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oh, mis hermanos, nos tocó más sabiduría en 8 días, porque el tiempo se nos fue. Colóquese de pie.